Muchas personas quedan atónitas al descubrir que la Biblia está repleta de maldiciones. De hecho, la palabra maldición es mencionada casi 200 veces. Esto nos invita a una introspección profunda sobre la relevancia y el significado de estas maldiciones en nuestra existencia. A veces, la vida puede parecer un mosaico confuso de eventos brillantes y oscuros. Sin embargo, la Biblia nos arroja luz, mostrando que hay fuerzas en movimiento que muchos pasan por alto. Luego del pecado original, se impusieron maldiciones a Adán, Eva y la serpiente. Posteriormente, Eva se convirtió en madre, y como narra Génesis 4:1, Adán y Eva tuvieron a su primer hijo, Caín. Su nombre podría traducirse como lo he logrado, o aquí está. Eva pudo haber pensado que Caín era el Mesías que vendría a redimir al mundo. Pero la historia tenía otros planes para Caín. En lugar de ser un salvador, se transformó en el primer homicida de la humanidad. La Biblia describe a Abel, el hermano de Caín, como pastor, mientras que Caín era un agricultor dedicado. Ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Abel ofreció el primero de sus corderos, mientras que Caín ofreció lo mejor de su cosecha. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como se muestra en Levítico 2, no eran aptas para expiar pecados. Cuando Dios favoreció la ofrenda de Abel sobre la de Caín, este último se sintió herido y celoso. Dios, mostrando su bondad infinita, habló con Caín, instándolo a reflexionar sobre sus acciones y a controlar su ira. Pero la decisión final estaba en manos de Caín. Lamentablemente, Caín no tomó el camino correcto. Consumido por el resentimiento, atrapó a Abel y lo asesinó en un acto premeditado. En este momento crucial, vemos que la humanidad, aún en sus primeras etapas, se estaba hundiendo en un abismo de pecado. Dios, con su sabiduría y conocimiento, confrontó a Caín, preguntándole por Abel. Caín, tratando inútilmente de engañar a su creador, pronunció la famosa línea: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Estas palabras son emblemáticas, pues Caín debió haber cuidado de Abel, pero en cambio, lo mató. La reprimenda divina para Caín se encuentra en Génesis 4, 11 al 12. Mientras la sangre de Abel pedía justicia, la sangre de Jesús, mencionada más adelante en la Biblia, pide gracia y compasión. La Biblia nos enseña que las bendiciones y maldiciones no ocurren al azar. Funcionan bajo leyes eternas que solo podemos comprender completamente a través de las Escrituras. Proverbios 26:2 nos dice que cada maldición tiene una causa y un propósito. Así como Adán enfrentó dificultades al cultivar la tierra, a Caín, siendo agricultor, le resultaría aún más arduo. Pero incluso después del grave error de Caín, Dios decidió protegerlo, marcándolo con un sello especial. Este sello es un misterio, pero sabemos que protegía a Caín de represalias. Caín luego partió, estableciéndose en un lugar llamado Nod, al este del Edén. Allí fundó una ciudad, nombrándola en honor a su hijo Enoc, en lugar de Dios. Esta elección refleja la continuación del alejamiento de la humanidad de su creador. Lamec, un descendiente de Caín, encarna este distanciamiento al convertirse en el primer polígamo conocido, mostrando una cultura que empezaba a valorar más la apariencia que la esencia. La actitud presuntuosa de Lamec se ve claramente en sus palabras en Génesis 4, 23 al 24. Esta actitud es el polo opuesto a la devoción sincera mostrada por Enoc. Lamec se convierte en una representación del orgullo humano que no tiene frenos. Pero a pesar de este panorama sombrío, hay un atisbo de luz y esperanza. Dios ofrece un bálsamo al dolor de Eva, dándole un hijo llamado Set en reemplazo de Abel. Fue a través de la descendencia de Set que las personas volvieron a llamar y adorar al nombre del Señor con sinceridad, reconociendo su grandeza y bondad. La humildad y devoción auténtica de personas como Abel y Set contrasta profundamente con el egoísmo y la arrogancia de Caín. Es cierto, la Biblia está llena de episodios donde se pronuncian maldiciones, y no necesitamos ir muy lejos en Génesis para ver esto. Pero incluso en esos momentos oscuros, la compasión y el amor de Dios resplandecen, brindando un rayo de esperanza y salvación para la humanidad. Desde el inicio,
vemos este juego entre bendiciones y maldiciones, mostrando que Dios premia a quienes lo siguen y castiga a quienes se alejan de Él. Estas bendiciones y maldiciones no son conceptos abstractos. Son fuerzas espirituales poderosas que operan en nuestro mundo, y las palabras son su principal medio. Pueden ser expresadas oralmente, por escrito, o incluso en nuestros pensamientos. La Biblia subraya cuán potentes son las palabras, capaces de herir o sanar, maldecir o bendecir. Como se destaca en Proverbios 11:9, las palabras pueden ser destructivas o liberadoras. El corazón del mensaje cristiano se centra en un hecho: el sacrificio de Jesús en la cruz. Siglos antes de que sucediera, Isaías profetizó con detalle sobre este acto de amor en Isaías 53:10, presentando a un servidor que se sacrificaría por nuestros errores. En Isaías 53:6 se nos recuerda nuestra tendencia a alejarnos y actuar por nuestra cuenta, olvidando a Dios. Esta idea se encapsula en la palabra hebrea avon, que se puede traducir como rebelión, no solo contra la humanidad, sino más específicamente contra Dios. Avon abarca no solo el acto erróneo en sí, sino también las nefastas consecuencias que acarrea. En el ritual descrito en Levítico sobre el chivo expiatorio, se simboliza que el chivo no solo carga con nuestros errores, sino con todas las consecuencias que estos conllevan. De manera similar, Jesús, aunque no cometió ningún pecado, asumió sobre sí mismo todos nuestros errores y sus consecuencias. En la cruz, tuvo lugar un intercambio divino. Jesús tomó sobre sí todas las terribles consecuencias que merecíamos por nuestros errores, y a cambio, Dios nos ofreció todos los beneficios y bendiciones que Jesús merecía por su vida perfecta y sin pecado. Imagina que tuviéramos una deuda tan enorme que fuese imposible de pagar. Ahí es donde entra Jesús. Él, siendo completamente inocente, decidió cargar con esa deuda por nosotros. Así que todo lo malo que debía recaer sobre nosotros, lo tomó Él, para que pudiéramos recibir todo el bien que le pertenecía. Este es un acto de amor inmenso por parte de Dios, y todo lo que se necesita para recibirlo es tener fe. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de este amor trascendental. En Isaías 53:5 se dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». Esto significa que a través de las heridas de Jesús encontramos sanación. Él fue castigado, así que ahora podemos ser perdonados. Jesús tomó sobre sí nuestro pecado para que pudiéramos estar en paz con Dios. 1 Pedro 2:24. Se convirtió en pecado para nosotros, para que pudiéramos ser vistos como justos a los ojos de Dios. 2 Corintios 5:21. Aunque murió nuestra muerte, nos ofrece compartir su vida eterna. Juan 10:10. Así como se hizo pobre por nosotros, ahora podemos ser enriquecidos por su gracia. 2 Corintios 8:9. Tomó nuestra vergüenza y rechazo para que pudiéramos compartir en su gloria. Hebreos 2:10, y ser aceptados como hijos de Dios. Efesios 1:6. Incluso fue tan lejos como convertirse en una maldición para que pudiéramos ser bendecidos. Gálatas 3:13. Después de su sacrificio en la cruz, Jesús fue enterrado. Durante 3 días, sus seguidores se sumieron en el desespero, sintiendo que toda esperanza estaba perdida. Pero entonces, al tercer día ocurrió lo milagroso: Jesús resucitó. Esta resurrección no solo venció a la muerte física, sino también al pecado que ha atormentado a la humanidad desde el principio. Esta victoria cambió todo. Los que creen en Jesús ya no están atados por el pecado, sino liberados con la promesa de vida eterna. Y esta no es solo una historia antigua. Los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, llevaron este mensaje transformador por todo el mundo. Donde quiera que iban, las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Y esta maravillosa historia de amor y redención no se detiene, continúa en cada corazón que descubre y se maravilla con el amor inquebrantable de Dios. En el núcleo de este capítulo apasionante, somos introducidos a un viaje trascendental, uno que presenta la magnificencia de la gracia divina, la compasión sin fronteras y la capacidad sorprendente de cambiar vidas de maneras inimaginables. Aquí, en el epicentro de esta narrativa poderosa, se encuentra Jesucristo, el Salvador que en su sacrificio supremo,
absorbió todas nuestras transgresiones y errores para otorgarnos bendiciones a cambio. Esta narrativa no es solo una historia, es una epopeya en la que el amor derrota al resentimiento más profundo, donde la luz desplaza la oscuridad más abrumadora y donde las bendiciones superan cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. A medida que la trama de esta historia se despliega ante nosotros, una cosa es segura y constante: el amor de Dios, que siempre encontrará la manera de prevalecer. Su bendición, un regalo eterno, tocará a aquellos que confían en Él y buscan su guía. El final de esta travesía promete un mundo donde todo rastro de adversidad o maldición será reemplazado, y el amor y la bendición de Dios dominarán de manera tan omnipresente como el agua que cubre los vastos océanos. La historia de la redención, saturada de poder y gracia, es un río poderoso que fluye a través del tiempo, llevando con ella un faro de esperanza eterna para todos aquellos que eligen creer. Después de la resurrección de Jesús, este relato de salvación se tejió en la historia de la humanidad como un tapiz ricamente detallado y diverso. Cada hilo representa una vida, una lección, una bendición. El cristianismo, en su misión, se extendió como fuego, y en cada rincón donde el mensaje del Evangelio encontró eco, las sombras del pecado se desvanecían y la luz brillante de la gracia emergía. La Edad Media nos muestra a monjes y sabios convertidos en los guardianes diligentes de las Escrituras sagradas. No solo guardaron estos textos, sino que se aseguraron de que las futuras generaciones pudieran también maravillarse y aprender de su sabiduría profunda. Durante este tiempo, artistas dotados plasmaron la historia de salvación en vitrales y frescos deslumbrantes, presentando a Cristo en todo su esplendor, como el libertador de una humanidad que a menudo se encontraba perdida. Luego, en el Renacimiento, hubo un renacimiento de pensamiento, arte y creatividad. Las mentes inquisitivas se sumergieron en las Escrituras, buscando desentrañar y comprender sus múltiples capas de significado. Las iglesias resonaban con melodías que conectaban a los creyentes con lo divino, elevando sus almas y espíritus. Con la llegada de los tiempos modernos, esta historia ancestral encontró formas de adaptarse a los retos emergentes de cada era. Misioneros valientes, armados con fe inquebrantable, viajaron a tierras desconocidas llevando el mensaje divino. Revoluciones espirituales de gran magnitud renovaron la fe de naciones completas, infundiendo nueva vida y esperanza donde antes solo había desesperación. El siglo XX, con sus guerras, avances tecnológicos y cambios sociales rápidos, presentó desafíos únicos. Pero a pesar de todo, el relato de redención se mantuvo firme y brilló aún más intensamente. Y ahora en la era digital, este relato milenario encontró formas innovadoras de conectar con las almas. Las Escrituras, antes confinadas a tomos pesados, ahora se comparten a través del vasto Internet y las redes sociales, llevando luz y esperanza a rincones previamente inalcanzables del mundo. Las iglesias en línea surgieron como centros de conexión y fe, uniendo a creyentes de todas partes del mundo en una comunidad de amor y entendimiento. Cada capítulo de esta historia tiene relevancia y resonancia incluso con el relato de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, quien cometió el primer acto de maldad al asesinar a su hermano. La historia de Caín nos recuerda la constante lucha entre la bendición y la maldición, entre la luz y la oscuridad, y la necesidad constante de redención. Es una historia que sigue siendo escrita en los corazones y almas de las personas en la actualidad y está disponible para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y lleno de fe. En cada vida que cambia, en cada espíritu que se renueva, vemos la historia de la redención cobrando vida. Nos recuerda que sin importar las adversidades, el amor de Dios será siempre el protagonista. A través de los triunfos, los desafíos, las alegrías y las tristezas, la narrativa de la redención sigue siendo la más inspiradora de todas, contándonos sobre esperanza, perdón y un amor que nunca muere. Si te ha gustado este maravilloso relato, te invito a compartirlo con tus seres queridos, familiares y amigos, para que este mensaje llegue a ellos también. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.